Amador Moedano, nombre inseparable de la historia reciente del universo mediático español y hermano de la inolvidable Rocío Jurado, ha vuelto a situarse en el foco de la atención pública por un motivo delicado: su estado de salud. Durante meses, las imágenes difundidas de él han generado una ola de preocupación entre seguidores, periodistas y antiguos compañeros de televisión, pues se le ha visto con un cambio físico muy evidente, marcado por una notable pérdida de peso y un semblante distinto al que muchos recordaban. Los rumores, siempre veloces en el mundo de la prensa rosa, no tardaron en crecer, alimentando especulaciones que iban desde problemas graves hasta simples cuestiones de envejecimiento natural. Sin embargo, ha sido el propio Amador quien, con su tono directo y característico, ha querido poner freno a esa avalancha de comentarios y aclarar cuál es su verdadera situación, contando con detalle lo que atraviesa y lo que siente en este momento de su vida. El hermano de la más grande siempre ha sido un personaje polémico, con altibajos personales y profesionales, y su salud se ha convertido en un asunto de interés general porque, de alguna manera, el público siente que forma parte de una familia icónica de la cultura española. En los últimos meses, varias apariciones televisivas lo mostraban con un aspecto frágil, algo demacrado, lo que encendió las alarmas. Algunos tertulianos aseguraban haber recibido confidencias sobre supuestos problemas médicos, otros hablaban de un desgaste provocado por los años y la vida intensa que siempre llevó Amador. El silencio inicial por parte de él no ayudó a calmar la preocupación, y eso generó que las especulaciones se multiplicaran. Fue entonces cuando tomó la decisión de salir a hablar, de enfrentar los rumores y contar la verdad en primera persona. En una entrevista concedida a un medio televisivo, Amador comenzó reconociendo que, efectivamente, ha atravesado momentos complicados con su salud. No quiso esconder la realidad, pero tampoco dramatizar en exceso. Con su voz pausada, explicó que había estado siguiendo un tratamiento médico que, entre sus efectos secundarios, le provocó una pérdida de peso significativa. Aclaró que no se trataba de ninguna enfermedad terminal ni de un diagnóstico devastador, como algunos habían insinuado, sino de un proceso controlado en el que los facultativos lo estaban acompañando. Reconoció que el impacto físico era evidente, pero insistió en que se sentía con fuerza, con ganas de seguir adelante y sobre todo agradecido por el interés y la preocupación recibida, aunque algunas veces le dolieran los comentarios malintencionados que circulaban. El relato de Amador fue extenso. Explicó que el paso del tiempo pesa, y que no es el mismo joven que vivió los años de oro de Rocío Jurado ni tampoco el hombre que se convirtió en habitual de los platós de televisión con declaraciones explosivas sobre su familia. Ahora, decía, estaba en otra etapa, más reflexiva, más centrada en su propio bienestar y en su entorno más cercano. Contó que había tomado conciencia de que debía cuidarse más, seguir las indicaciones médicas y no dejarse llevar por la presión mediática. Su cambio físico, que para muchos fue sinónimo de alarma, para él significaba una especie de campanazo que lo obligó a detenerse, a pensar y a priorizar lo realmente importante, su salud y su tranquilidad. Entre los detalles que ofreció, señaló que parte de la pérdida de peso se debía también a ajustes en su alimentación y a un estilo de vida más calmado. Dijo que había dejado atrás algunos excesos de épocas pasadas y que, aunque no había sido fácil, estaba convencido de que ese cambio era necesario. Reconoció que aún quedaba camino por recorrer, que había días mejores y días peores, pero que su voluntad era firme. Y, con un punto de humor, comentó que si bien algunos decían que se le veía demasiado delgado, él prefería pensar que estaba más ligero para seguir peleando con la vida. Lo que más sorprendió de su intervención fue la serenidad con la que habló de temas delicados. Amador, en otras ocasiones, había reaccionado con carácter a las críticas, pero ahora parecía haber encontrado un tono más conciliador. Habló de su familia, de cómo algunos se habían preocupado de verdad por él y de cómo otros habían optado por el silencio. Evitó entrar en conflictos directos, aunque dejó entrever que había echado de menos una mayor cercanía por parte de ciertos miembros del clan. Sin embargo, recalcó que no guardaba rencores, que estaba en una etapa en la que prefería restar importancia a lo que no le aportaba paz.
El público recibió estas palabras con una mezcla de alivio y empatía. En redes sociales, muchos usuarios manifestaron que se alegraban de escuchar directamente a Amador aclarar su situación. Para sus seguidores, saber que no se trataba de una enfermedad grave fue un respiro. A la vez, hubo quienes aprovecharon para reflexionar sobre lo fácil que es especular sobre la vida de los demás sin conocer la realidad. El propio Amador dijo sentirse herido en ocasiones por titulares alarmistas que parecían anticipar lo peor, y subrayó que lo único que pedía era respeto y comprensión. El caso de Amador no es aislado en el mundo mediático. Muchas figuras públicas atraviesan enfermedades o procesos personales complejos, y al exponerse constantemente a las cámaras, cualquier cambio físico se convierte en objeto de análisis. Sin embargo, en su caso la situación fue especialmente delicada porque siempre ha estado rodeado de controversias, de disputas familiares aireadas y de una prensa que sigue con lupa todo lo relacionado con el universo jurado. Eso explica por qué su adelgazamiento repentino generó tanta expectación. Y también explica por qué él mismo sintió la necesidad de dar un paso adelante y hablar claro, para que la verdad no quedara enterrada bajo capas de rumores. Más allá de la salud, Amador aprovechó para hacer balance de su vida. Reflexionó sobre lo rápido que pasa el tiempo, sobre los momentos que le hubiera gustado vivir de otra manera y sobre los recuerdos imborrables de su hermana Rocío. Sus palabras tuvieron un tono emotivo, porque recordó cómo ella también enfrentó especulaciones en sus momentos más duros y cómo la presión mediática puede convertirse en un lastre cuando alguien lo único que necesita es tranquilidad. En ese sentido, se mostró muy consciente de que su apellido seguirá despertando interés, pero pidió que la gente entienda que detrás de la figura pública hay un ser humano que siente, sufre y necesita su espacio. El impacto de sus declaraciones también llegó al terreno televisivo. En los programas de Corazón, sus palabras fueron analizadas y comentadas con detalle. Algunos colaboradores destacaron el valor de hablar abiertamente sobre la salud, mientras que otros pusieron en duda la versión completa, sugiriendo que quizás había cosas que prefería no contar. Pero lo cierto es que, al escucharlo, dio la impresión de que había sinceridad en sus frases, de que de verdad estaba cansado de especulaciones y de que había decidido contar lo justo y necesario para calmar las aguas. En la intimidad, quienes lo conocen aseguran que Amador está viviendo un proceso de introspección. Ya no busca tanto la exposición mediática ni la polémica. Prefiere reuniones pequeñas, conversaciones tranquilas y momentos de soledad en su finca. Ha confesado que disfruta de cosas sencillas: pasear, escuchar música, ver fotografías antiguas. En parte, esa serenidad está ligada al proceso de salud que atraviesa, porque ha tenido que aprender a reducir el estrés y a aceptar que el cuerpo le pide otros ritmos. Y aunque reconoce que le pesa en el alma el paso del tiempo, también ha descubierto un lado positivo: la oportunidad de reencontrarse consigo mismo. Otro aspecto interesante de sus palabras fue la referencia a la soledad. Amador explicó que, en momentos de enfermedad, uno se da cuenta de quién está de verdad y quién no. Dijo que había recibido llamadas de antiguos amigos que lo emocionaron y que también había notado ausencias dolorosas. Pero lo expresó sin rencor, como si hubiera aprendido que no se puede obligar a nadie a estar cerca. Aún así, confesó que le hubiera gustado sentir más calor familiar, sobre todo porque los vínculos de sangre siempre han tenido un peso especial en su vida. Con todo, su mensaje final fue de esperanza. Dijo que quería seguir adelante, que su propósito era recuperar fuerzas y que no pensaba rendirse. Aseguró que su cambio físico no debía interpretarse como un símbolo de derrota, sino como la evidencia de que estaba luchando, adaptándose a un proceso que requería paciencia. Insistió en que se encontraba en buenas manos médicas y que, si bien había días de bajón, en general se sentía con ánimo. El público, al escucharlo, entendió que detrás del rostro más delgado y del aspecto más envejecido no había un secreto oscuro, sino la realidad de un hombre que atraviesa un proceso de salud y que ha decidido afrontarlo con naturalidad. Su testimonio sirvió también como lección sobre la importancia de hablar claro, de no dejar que los rumores sustituyan a la verdad y de recordar que las apariencias pueden engañar.
Amador Moedano, en definitiva, ha aclarado su estado de salud en un momento crucial. Su sinceridad ha devuelto cierta calma al entorno mediático, aunque también ha dejado claro que su vida seguirá siendo observada de cerca. Pero esta vez, al menos, la voz protagonista ha sido la suya, y no la de terceros que opinan desde la distancia. Y eso, para alguien como él, acostumbrado a vivir bajo la sombra de una familia tan mediática, supone un triunfo personal. Porque, al final, lo más importante no es cómo lo vean los demás, sino cómo se siente él mismo al mirarse en el espejo y saber que, pese a las dificultades, sigue en pie, con ganas de luchar, con la certeza de que la vida todavía le guarda capítulos por escribir. Su relato continúa expandiéndose en tertulias, en artículos, en redes sociales, y lo cierto es que cada palabra que ha compartido deja huella en quienes lo escuchan. Amador ha querido despojarse de la imagen de hombre derrotado para presentarse como alguien consciente de su fragilidad pero también de su fortaleza. Ese contraste entre debilidad física y fortaleza emocional ha conmovido a muchos, recordando que, detrás del personaje mediático, hay un ser humano en plena batalla consigo mismo. Así, su cambio físico, lejos de ser únicamente un motivo de alarma, se convierte en un símbolo de transformación, de aprendizaje y de resistencia. Y quizás sea esa la lección más poderosa que deja este episodio, la importancia de aceptar el paso del tiempo, de cuidarse, de hablar claro y de no perder nunca las ganas de vivir, incluso cuando el espejo devuelve una imagen distinta a la que uno recuerda. En sus palabras, en sus gestos y en su mirada se percibe esa mezcla de cansancio y de esperanza que sólo quienes han enfrentado momentos complicados conocen. Y es en esa autenticidad donde reside la fuerza de su mensaje, un mensaje que, sin duda, seguirá resonando mucho tiempo en la memoria de quienes lo han seguido durante años. Porque Amador Moedano, con todos sus claroscuros, sigue siendo una figura que despierta interés, respeto y emoción, y su forma de aclarar su estado de salud ha demostrado que, más allá de las polémicas y de las apariencias, lo que de verdad importa es la verdad y la humanidad con la que se afronta la vida. Amador Moedano, al continuar explicando su situación, también quiso detenerse en el peso emocional que ha tenido que soportar en los últimos años. No es lo mismo envejecer en silencio que hacerlo con el foco público apuntando hacia cada detalle de tu vida, y él lo sabe mejor que nadie. Cuando comenzó a sentirse más débil y su físico empezó a cambiar, se dio cuenta de que la gente hablaba más de lo que veía por fuera que de lo que podía estar ocurriendo en su interior. Ese juicio permanente fue una carga añadida, pero él mismo admitió que, de algún modo, siempre ha convivido con ese tipo de presión. Desde la muerte de su hermana Rocío, cada paso suyo ha sido analizado y comparado con un pasado glorioso que ya no existe. Eso lo llevó a sentir que vivía bajo una sombra demasiado grande, algo que le afectó en lo personal y en lo profesional. En su relato, Amador evocó recuerdos de la niñez en Chipiona, cuando la vida era mucho más sencilla y el apellido Moedano aún no tenía la carga mediática que alcanzaría con los años. Allí, entre viñas y olores a mar, descubrió la importancia de la familia y del esfuerzo diario. Reconocer ese origen humilde le sirvió, en sus palabras, para no perder nunca el norte, incluso cuando la fama lo rodeó. Y aunque admitió errores en su camino, aseguró que su esencia nunca cambió, la de un hombre de pueblo que amaba la música, la fiesta y la compañía. Esa raíz, dijo, es la que le da ahora la fuerza para sobrellevar los momentos complicados de salud, porque lo conecta con lo más auténtico de sí mismo. Cuando recordó la figura de Rocío Jurado, su voz se quebró. Contó que muchas veces piensa en cómo hubiera reaccionado ella al verlo así, más delgado, con el rostro marcado por la edad. Seguramente me hubiera reñido, dijo con cierta sonrisa, me hubiera dicho que me cuidara más, que no fuera tan cabezón. Pero al mismo tiempo, aseguró que sentía la presencia de su hermana como una especie de guía, un recordatorio constante de que debía luchar y no dejarse vencer. La memoria de Rocío es, para Amador, tanto un dolor como un consuelo, porque sabe que la comparación es inevitable,
pero también siente que heredar parte de su carácter fuerte le permite levantarse en cada caída. Otro de los puntos en los que profundizó fue en su relación con los medios de comunicación. Admitió que durante mucho tiempo buscó esa visibilidad, porque era parte de su vida y de sus ingresos. Sin embargo, ahora reconoce que la televisión y la prensa del corazón le pasan factura emocional. Te exprimen, te juzgan, te señalan, y cuando ya no das espectáculo, se olvidan de ti, expresó con sinceridad. Ese vaivén de interés y desinterés lo hizo reflexionar sobre quienes estaban a su lado por auténtico afecto y quienes lo acompañaban solo mientras era rentable como personaje mediático. En ese contexto, la enfermedad y el cambio físico se convirtieron en un filtro que separó el grano de la paja, permitiéndole identificar apoyos genuinos. Habló también de la soledad como un estado al que ha tenido que adaptarse. Aunque siempre se mostró sociable y rodeado de gente, la realidad es que en los últimos años pasa más tiempo consigo mismo. A veces, esa soledad le pesa, sobre todo en las noches en que el silencio se hace más profundo. Otras veces, sin embargo, la interpreta como una oportunidad de descanso, de reflexión y de paz. Es en la soledad donde uno escucha de verdad a su cuerpo y a su corazón, aseguró. Esa frase resumió gran parte de lo que atraviesa, un proceso de introspección en el que aprende a valorarse sin depender tanto de las miradas externas. En cuanto a su día a día, Amador relató que trata de mantener rutinas sencillas, caminar por su finca, desayunar con calma, escuchar flamenco y recordar viejos tiempos. Reconoció que no siempre tiene energía, pero que hace el esfuerzo de mantenerse activo porque sabe que el cuerpo necesita movimiento para no decaer. Sus médicos le recomendaron precisamente eso, no dejarse llevar por la inactividad, aunque siempre escuchando las señales de su organismo. Por eso, combina momentos de reposo con pequeñas actividades que le devuelven vitalidad. En su discurso quedó claro que el gran aprendizaje de este proceso ha sido entender que la salud no es un lujo, sino un tesoro que se debe cuidar cada día. La cuestión familiar también ocupó parte de sus declaraciones. Amador confesó que, en tiempos de debilidad, esperaba un mayor acercamiento de ciertos miembros de su entorno, pero que no todos respondieron como él hubiera deseado. Sin embargo, lejos de generar un discurso de reproches, lo expresó desde la aceptación. Cada uno es como es, y no se le puede exigir a nadie que esté en tu vida como tú necesitas. Lo que sí se puede es agradecer a quienes sí aparecen, aunque sea con un simple mensaje, dijo con tono resignado pero sereno. Esas palabras reflejaron una madurez distinta a la que había mostrado en otras etapas, donde solía ser más impulsivo y combativo. Los seguidores, al escuchar estos detalles, se sintieron aún más conectados con él. Amador no estaba mostrando un papel ni un personaje, sino su faceta más humana y vulnerable. Y esa autenticidad, paradójicamente, le devolvió protagonismo en un mundo mediático que suele valorar más el escándalo que la verdad. Su relato se convirtió en una especie de catarsis colectiva, donde muchos espectadores encontraron un espejo de sus propias luchas con la salud, el paso del tiempo y la soledad. Amador quiso dejar claro que no tiene intención de rendirse. Sus planes, aunque modestos, reflejan una voluntad de seguir en pie, mantener su finca, seguir en contacto con el mundo artístico cuando surja la ocasión y, sobre todo, cuidar de sí mismo. Habló de la importancia de vivir el presente, sin obsesionarse con lo que vendrá ni con lo que ya pasó. Y concluyó con una frase que caló en muchos: «La vida me ha dado golpes, pero también me ha dado motivos para sonreír. Y mientras me quede uno solo de esos motivos, seguiré adelante». Esa declaración cerró un círculo importante. Lo que comenzó como una ola de rumores sobre su delicado aspecto físico se transformó en una lección de vida transmitida en primera persona. Su imagen, más delgada y envejecida, ya no era solo símbolo de preocupación, sino también de resistencia y aprendizaje. Amador, con sus claroscuros,
mostró que sigue siendo capaz de emocionar, de sorprender y de enseñar, incluso en medio de la fragilidad. Y quizás, sin proponérselo, logró que su testimonio se convirtiera en un recordatorio universal. La salud es lo primero, la verdad es necesaria y la vida, incluso con sus cambios más duros, siempre merece ser vivida con dignidad.